La emblemática margarita pampeana fue descrita por primera vez en 1969 en las sierras del Iguelcalel. Durante décadas se la consideró una especie restringida a ese sitio, hasta que estudios realizados en 2010 revelaron núcleos poblacionales en las Sierras Chicas, distante a unos 10 kilómetros al norte del único parque nacional de la provincia. En 2022, Laura 25, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de Agronomía, y Maximiliano Galmes, investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hicieron un nuevo hallazgo. Encontraron la planta a 95 kilómetros al sur del parque, en las sierras de Choiquemahuida, a la vera del río Colorado. Este dato es significativo para la ciencia porque amplía el área de distribución de la margarita hacia el sur y abre nuevas preguntas de investigación. En el sitio donde fue descubierta por primera vez, en el Parque Nacional Iguelcalel, es un sitio con elevaciones no muy altas, pero bueno, es un sitio serrano que no es muy común hallar en la provincia de La Pampa. Entonces se destaca, digamos, ese relieve y genera micrositios únicos que permite el desarrollo de la margarita, de helechos, de cactus, de una flora muy particular que no es digamos, lo común en encontrar en todo el monte, en todo el jarillal que rodea el Parque Nacional Iguelcalel. Entonces, digamos, se generan micrositios que permiten el desarrollo de este endemismo, ¿no? De esta especie con una distribución muy, muy restringida. A partir de un proyecto que llevamos a cabo con el doctor Aníbal Prina, botánico de la Facultad de Agronomía, en 2008-2009 empezamos a estudiar más en detalle este endemismo, intentando responder a la difícil pregunta de decir, bueno, ¿por qué crece en Iguelcalel y no en otros sitios? En realidad, ¿no crece en otros sitios? ¿Fueron explorados otros sitios similares que existen en la provincia de La Pampa? Bueno, esa y otras preguntas nos llevaron a recorrer el Iguelcalel, determinar cuáles son sus poblaciones, qué hábitat prefiere dentro del parque, y nos fuimos alejando un poquito más. En ese entonces recorrimos las Sierras Chicas, que es un campo privado que está ubicado a 10 kilómetros al norte del parque, y ahí la encontramos. El ambiente era muy similar, sierras también bajas, pero con rocas, con un suelo no muy desarrollado, bueno, y ahí apareció la margarita pampeana. Y mucho más recientemente, explorando ya en el marco de otro proyecto, aparece la misma especie en sierras de Choiquemahuida, que están ubicadas sobre el río Colorado, que están a unos 100 kilómetros en línea recta del Iguelcalel. El ambiente es muy similar, con la particularidad de que, bueno, hay un río, digamos, rodeando esas sierras. El hallazgo de la margarita pampeana en Choiquemahuida fue fortuito. Maximiliano Galmes se encontraba en una travesía en kayak por el río Colorado junto a un grupo de amigos, cuando al hacer un parate en uno de los tramos, divisó la flor en un afloramiento rocoso. Para mi sorpresa, digamos, en ese último día de viaje, navegando el río, donde paramos a ver el afloramiento, y por no poder subir por el tipo de calzado y demás, me encuentro con una planta que tenía todas las características de la margarita pampeana, el aroma que tiene particular que tiene esta especie, y bueno, entonces eso obviamente al regresar motivó un viaje específico, una pequeña expedición para poder corroborar con los especialistas, con la gente de botánica, en este caso con Laura 25, para efectivamente comprobar que se trataba de una nueva población de la especie, cosa que comprobamos unos meses más tarde, ¿no? Y eso no solo nos permitió comprobar la existencia de esta nueva población y que la especie existe sobre estas sierras, un abanico ahí de preguntas ecológicas, evolutivas y demás, que empezamos a indagar, sino también empezar a establecer una relación con los propietarios, con linderos a la costa del Colorado. Al tratarse de una especie endémica, rara,
son especies que prefieren hábitats más vale desnudos o no tan cubiertos, digamos, donde no haya mucha competencia con otras especies. Se considera que estas especies raras prefieren estos sitios que tienen una carga de estrés muy importante y solo ellas, o muy pocas de las especies vegetales que allí habitan, son capaces de sobrevivir en esos sitios. En estas nuevas poblaciones halladas en Choiquimahuida no existen poblaciones tan amplias como en el Parque Nacional Iguelcalel. Las plantas tienen algunas diferencias que notamos a simple vista en cuanto al tamaño de las inflorescencias y demás, que estamos evaluando por qué podría darse eso. Y no hay tantos individuos por población como encontramos en Iguelcalel. Sí, en cuanto a la morfología, la forma, el tamaño de las plantas, vemos que son, en general, son cuestiones que estamos aún en estudio, pero se ven plantas un poco más chicas, con algunas diferencias en las hojas y en los capítulos, o sea, en las inflorescencias, parecen ser más pequeñas. Son características que llevan tiempo por ahí evaluarlas para sacar conclusiones, pero vemos algunas diferencias que, bueno, pueden estar ligadas, digamos, a la plasticidad que tienen estas plantas al adaptarse a distintas condiciones ambientales. Sí, a partir de estos nuevos hallazgos se abrieron nuevas preguntas, nuevas líneas de investigación. Obviamente la idea es seguir explorando el sitio. Nos surge la pregunta de si es posible encontrar la margarita fuera de la provincia. Estamos hablando de que en Choiquimahuida estamos a un paso de la provincia de Río Negro. Entonces, estos sitios que tienen especies de alto valor de conservación en lugares muy restringidos, bueno, ¿no? Nos deja esta incógnita que ante este escenario cambiante a nivel global, sobre todo en estos ecosistemas muy frágiles, nos deja este interrogante que puede llegar a pasar con ellos, ¿no? Bueno, considero que los estudios de la flora, de la pampa, son aún incipientes. Hay muchos sitios aún no explorados y es muy importante conocer la flora de un sitio, conocer para poder conservar, ¿no? Saber lo que tenemos, valorarlo, sobre todo en sitios muy vulnerables como en estas poblaciones de Choiquimahuida, donde a la vera del río Colorado, bueno, todos sabemos que digamos, la vulnerabilidad que tienen estos sitios, sobre todo con los proyectos de represas y demás, que están pensando aguas arriba.